Pueden sentarse, hermanos. Queremos dar una vez más gracias a nuestro Dios por la oportunidad que Él nos da de estar en su casa de oración y así alabar su santo nombre. Le invito a que ubique en su Biblia, por favor, Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 25 y verso 41. Mateo 25, una vez que lo tenga ahí, le voy a invitar a que usted lo separe, por favor. Y a continuación, que usted lo apartó, quiero llamar su atención para que hoy toquemos un tema, como dije, de gran importancia. Y le he puesto por título a esta enseñanza, a esta predicación, el infierno, advertencia del Dios de amor. Y a manera de reflexión, hermanos, al igual que en el pasado, la cuestión del estado futuro de los incrédulos, de los perversos, de los malvados, ha creado una considerable controversia en nuestros días. Cuando hablamos de la doctrina del castigo eterno, parece ser que algunos han pensado y siguen pensando que es una idea del pasado, que es poco cristiana. Algunos creen que es una invención del tiempo medieval. Y si bien es cierto, hermanos, en nuestra iglesia como en otras iglesias, cada vez se predica menos acerca del infierno. Se predica menos. Parte del problema, me explico, parte del problema procede de lo que parece ser una tensión entre el amor de Dios, que es una característica cardinal de la naturaleza de Él, y su juicio. No obstante, hermanos, sea cual sea la postura de cualquier grupo de cristianos, no por eso vamos a desestimar algo que Dios habla claramente en sus santas escrituras: el castigo eterno de los incrédulos. La Biblia emplea varias imágenes para hablarnos de ello. Nos habla acerca del infierno y hay varias expresiones en cuanto nos habla del estado futuro de los impíos, de los incrédulos. Y fíjese que sería manera de preguntarnos por qué Jesús habló tanto del infierno, del castigo final, más que cualquier otra persona registrada en el Nuevo Testamento. Fue Jesús quien habló en varias ocasiones acerca del castigo eterno. Vamos a Mateo capítulo 25, por favor, versículo 41, porque la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando Jesucristo aparezca en los finales de los últimos tiempos, en el día del juicio, dice el versículo 31 de la siguiente forma: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y fíjese que de la misma manera se escribió en el estado en el cual se encuentran los incrédulos, un estado de oscuridad exterior. Capítulo 8, versículo 12 del libro de Mateo: pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas, de allí afuera será el lloro y el crujir de dientes. La condición de los malvados también se dice que es de castigo eterno por los siglos de los siglos. Esta es la advertencia acerca del infierno. Esta es la advertencia acerca del lugar de eterno sufrimiento que narra la palabra de Dios y que menciona nuestro Señor en sus escrituras. Yo quiero tomar 3 puntos principales para hablar de este lugar de tormento, para hablarte del juicio futuro que viene sobre el incrédulo. Número 1, hablemos de lo definitivo del juicio futuro. Vamos a hablar hoy acerca del juicio definitivo sobre el impío. Si hay una característica, estimado hermano, hermana, si hay un contraste, una característica básica del infierno, es un contraste en el cielo y el infierno: la ausencia de Dios o el estar excluido de su presencia para siempre.
Hablemos entonces de lo definitivo de este juicio futuro. Es una experiencia de angustia intensa, permanente, que llevará al condenado a sufrir por toda la eternidad. Otro aspecto de situación individual, el perdido o el incrédulo, le va a contribuir mucho la miseria de una sensación de soledad y culpabilidad completa. Le haré una pregunta a manera de razonar de lo que estamos hablando. ¿A usted en algún momento ha cometido algún error, cualquier error que usted haya cometido, y se siente culpable por ese error, y se arrepiente y dice, no lo hubiera hecho? Quisiera usted regresar el tiempo atrás y quisiera decir, ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho tal cosa, y ya no puede resarcir el daño? ¿Usted cree que ya no puede reparar el daño? Es verdad. Lo hemos llegado a sentir, lo ha llegado usted a sentir. Ahora imagínese a los condenados. No hay oportunidad de arrepentimiento. No hay oportunidad que volteen el reloj de arena y echen atrás el tiempo. No hay oportunidad que giren las manecillas hacia atrás para que reviertan el tiempo y enmienden su error. Ya no hay oportunidad para ellos. Estamos hablando que ellos están en un lugar donde ellos estarán completamente dolidos, perdidos, dolidos, con una gran culpabilidad. ¿Y sabe cuál es la culpabilidad más grande que ellos tendrán? Y estoy hablando ya de los últimos tiempos, estoy hablando del juicio final para los incrédulos. Va a ser que ellos van a ver la gloria y la grandeza de Dios, y de haberse dado cuenta que el Señor Jesucristo es el Señor de señores, y después de haberle visto, van a ser alejados de Él. Aquí ya hay un punto sin retorno. Estamos hablando que el momento en que ellos vean al Rey de Reyes, al Señor de señores, descender del cielo con las nubes, ellos entonces tendrán un grado de culpabilidad terrible. No hablamos simplemente de llamas, no hablamos solamente de un azufre, no hablamos solamente de un lugar donde la llama nunca se extingue, sino del grado de culpabilidad que ellos van a sentir en ese lugar. Vea por favor que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Toda rodilla se doblará delante de Jesucristo, reconociendo que Él es el Señor de señores. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 al 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ahora déjeme solamente aclararle de lo que estamos hablando. Este va a ser el día del gran juicio final, donde dice la palabra de Dios en Filipenses de que toda rodilla se doblará delante de él, de los que están en el cielo. Escuche por favor, porque dice de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Será un día glorioso, majestuoso, donde Dios se manifestará con gloria y poder. Y estamos hablando que los vivos en la tierra, los muertos y los que están en la presencia de Dios doblarán sus rodillas y confesarán y dirán, ese es Jesucristo, el Señor de señores, y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria del Padre. Ahí estará Abraham, ahí estará Isaac, ahí estará Noé, ahí estará Matusalén, ahí estarán David, ahí estarán Juan el Bautista, ahí estarán esos grandes hombres del Señor reconociendo y diciendo, Jesucristo es el Señor. Pero cuando habla de los que están en la tierra, habla de los que van a sobrevivir en el periodo de la gran tribulación y reconocerán a Jesús como el Señor. Pero también dice de los que están debajo de la tierra.
Ahí estará un Adolfo Hitler, ahí estará un Mussolini, ahí estará tal vez Pedro Infante, ahí estarán aquellos hombres de los cuales se burlaban del evangelio. Iba a llegar el momento en que se les predicó la palabra de Dios y ellos rehusaron a creer en Jesucristo como el Señor de sus vidas. Y ellos también confesarán. Ahora, dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. Cuando habla de los linajes de la tierra está hablando toda tribu, toda familia, toda la raza humana conocerá que Jesucristo es el Señor. Imagínense. Que alguien tocó a su puerta y le dijo, tienes que recibir a Jesucristo porque Él es el Señor. Tienes que creer en Él como tu Salvador. Y esta gente le estará confesando y tendrán un grado de culpabilidad tremendo. ¿Quiénes? Quienes no se arrepintieron de su pecado y rechazaron a Jesús. Esta será su condición. Juan capítulo 3 versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pecador ante el juicio final y definitivo se dará cuenta entonces de que está separado permanentemente de Dios, que no tiene oportunidad alguna para arrepentirse y que ya es demasiado tarde. De la misma manera, queremos agregar la condición moral y espiritual de uno mismo es permanente por la eternidad. Lo que uno sea al final de la vida seguirá siendo así para toda la eternidad. Uno toma la decisión. Apocalipsis capítulo 22 versículo 11. Creo que estamos en los umbrales de los últimos tiempos y Apocalipsis 22, 11 dice, escribiendo en el último capítulo, en el último capítulo dice, dice así el Señor, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí que vengo, dice el Señor, pronto. Y habla de una permanencia eterna para el que decidió ser condenado a través de su pecado. No existe base alguna para esperar un cambio para mejorar después de la eternidad. No existe un estado de purificación después de la muerte. Jamás se menciona en la Biblia un purgatorio. 540, 1270, 1545 y me regreso un año antes, 1439. Estos años que le estoy mencionando, 540, 1274, en el 1439 y en el 1545, al último en el 1545, en el Concilio de Trento, se aprobó por la Iglesia Universal el purgatorio. Una invención de la iglesia. Conforme caiga tu moneda en el recipiente, así saldrá tu familiar del purgatorio. Y esto encendió en ira entonces a Martín Lutero. Y de ahí salió la reforma, pero no hablaremos de esto, solamente que es una invención. Pensar que la persona puede purificar sus pecados y tener una segunda oportunidad después de haber muerto. Es importante reconocer lo definitivo del juicio futuro. Cuando se emite la sentencia, el veredicto en el juicio final, los incrédulos se les asigna entonces un estado definitivo, permanente y eterno. No hay solución. No hay rescate por sus almas, están totalmente perdidos. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Libro de Apocalipsis en su capítulo 20. Apocalipsis en su capítulo 20. Aquí es donde se emite el juicio final. Y quiero que se imagine junto conmigo, por favor, porque hay una gran imagen que nos ayuda a comprender lo que será el juicio final.
Alguien escribió lo siguiente y más o menos recuerdo que él escribió de esto: emerge desde la eternidad del gran trono blanco en el cual está sentado el supremo juez. Es Dios mismo, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el justo juez, aquel del cual cuando emerja aquel gran trono blanco, cuando habla de blanco habla de pureza, y cuando habla de grande habla de autoridad. Y cuando habla entonces de blanco, habla de autoridad, habla de pureza, pero también de transparencia. Y serán juzgados, dice. Y cuando emerge este gran trono blanco, dice, del cual huye el cielo y la tierra y no se halló lugar para ellos. Vaya conmigo a Apocalipsis, por favor, capítulo 20, versículo 11. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Escuchen. Y vi a los muertos, vi a los grandes y pequeños, y podemos estar hablando de potentados ricos, podemos estar hablando de gente poderosa en la tierra, pero también podemos estar hablando de gente grande en cuanto a edad, pequeños, podría estar hablando también acerca de gente de edad corta, puede estar hablando de jóvenes, adolescentes, pero al igual puede estar hablando de gente pobre. Y los vi delante de Dios, ante Dios, y los libros fueron abiertos, se abrirán libros. Y otro libro fue abierto. Y créanme que cuando estaba yo leyendo Apocalipsis, por cierto, esta semana estoy leyendo Romanos, terminé Romanos, pero fíjense que cuando estaba leyendo parte de Apocalipsis, esto me dio pie a empezar este estudio del infierno, porque aquí se habla del libro y el libro de la vida, y quería seguir investigando, y lo estoy haciendo acerca del libro de la vida, y el libro de la vida fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los que están conmigo los miércoles en Apocalipsis, estudiando Apocalipsis, el mar entregó los muertos que había en él. Recuerde que no estamos hablando de físicamente de un mar, son imágenes que el escritor usa. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora lee conmigo el 15, por favor, porque dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, quiero que vea esto, porque Dios citará de todas partes a todo ser humano, y estamos hablando desde la muerte de Abel hasta el último ser humano que muere en el periodo de la gran tribulación, que no recibió a Cristo y que rechazó el plan de salvación de Dios, lo reunirá delante del gran trono blanco. Esta es la citación que hará al ser humano, al pecador, al incrédulo, al que no tendrá más espacio para una salvación, el cual no tendrá, dice la palabra de Dios, dónde esconderse, porque dice que la tierra y el cielo huirán ante el gran trono blanco. ¿Sabe que esto me recuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17? Escuche que dice, porque esto es el principio de la gran tribulación. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas. Ahora imagínense la angustia y el dolor de estas personas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá? Los hombres trataban de esconderse de la ira del Cordero, trataban de esconderse de Dios. Ahora en el gran trono blanco dice que que la tierra y el cielo huirán. No tendrá el hombre donde esconderse en el gran día del juicio final. Estarán cara a cara. Tenemos una citación. Todo ser humano tiene una citación con Dios.
con Jesucristo. O tienes ese encuentro con Él como Salvador, o tienes un encuentro con Él como juez. Pero el hombre tiene una cita con Dios, con Jesucristo. La palabra de Dios dice entonces que no habrá donde se escondan de su presencia. No hay nada en las Escrituras que indique que vaya a haber oportunidad de creer después de un periodo preliminar del castigo. Aquí no hay una segunda oportunidad. Este es el juicio que nadie puede evitar. Este es un punto sin retorno para las personas que murieron sin Cristo. Hay algo definitivo en las descripciones bíblicas, nos dice que este fuego es eterno y es para siempre. Por ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No hay escapatoria. La historia del rico y de Lázaro nos pone en el contexto. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, por favor. Aunque Jesucristo, al narrar esta historia, se relaciona más bien con un estado intermedio. Cuando hablamos de un estado intermedio, usted que ya es miembro de la iglesia ha escuchado que en estos momentos yo estoy hablando del juicio final. Pastor, habla del juicio final. Habla cuando el hombre será condenado y la humanidad será condenada, cuando Dios emerge en el gran trono blanco y sea el fin y comience la eternidad. Ok. Pero cuando habla Lucas, habla del estado intermedio. ¿Qué pasa si alguien muere ahora? ¿Qué pasa si una persona llega a morir ahora sin Cristo y con Cristo? Nosotros hemos entendido por las Santas Escrituras que si un creyente llega a morir ahora, alguien que decíamos hoy en la mañana, que confió su vida en Cristo Jesús, puso y depositó su confianza en la persona de Cristo Jesús, inmediatamente se va a la presencia de Dios. ¿Puedes decir amén? Allá vas, con todo y tenis, allá vas. Pero si una persona incrédula, que rechazó a Jesucristo, que jugó con el evangelio, muere ahora, ¿a dónde irá, pastor? Va al lugar que en hebreo se llama Seol. En griego se llama Hades y en latín se llama infierno. ¿Cuál es el significado de estos tres nombres? Lugar de tormento. Es la cárcel preventiva, por así decirlo. Es como cuando una persona es llevada a la cárcel y está en proceso para que le dicten sentencia. Es como si la persona está en la cárcel. Yo he visto algunas personas o he sabido de algunas personas que están esperando la sentencia y le prolongan la sentencia y el juez todavía no les llama para que le dé la condena que van a recibir 10, 20, 30 años, no sé cuántos años. Y dice, no ha salido mi juicio, no me han llamado a juicio, estoy esperando que venga la sentencia. Y ellos están esperando. Este vendría siendo la cárcel preventiva. El Hades en griego, el Seol en hebreo o infierno en latín. Este lugar de tormento es el lugar donde las personas están hoy en día sufriendo. Dice el libro de Lucas claramente que el rico llegó a morir como murió también el pobre llamado Lázaro. Uno fue llevado al seno de Abraham y otro fue llevado entonces al lugar de tormento. Y el rico, estando en el lugar de tormento, clamaba a Abraham y le decía a Abraham, ¿verdad? Dile a Lázaro, y reconoció a Lázaro y dijo, di que él venga, manda a él que venga y moje mi lengua, porque estoy siendo atormentado en estas llamas de fuego. Él ya estaba siendo atormentado. Pero la respuesta, porque le dice, di que él venga acá, la respuesta que le da Abraham
Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Por lo tanto, debemos concluir que la idea de una segunda oportunidad no existe, no hay. La persona una vez que muere y está sin Cristo o rechazó a Cristo, sentencia su estado eterno para siempre. No hay escapatoria, no hay purgatorio, no hay ninguna segunda oportunidad. Lo definitivo de este juicio es de que no hay salida del lugar de tormento. Hoy la persona que muere sin Cristo está en una cárcel preventiva. Añadimos algo. Escuche, las decisiones que tomemos en esta vida gobernarán nuestra condición futura, no solo durante un periodo de tiempo, sino durante toda la eternidad. Por lo tanto, deberíamos ser extraordinariamente cuidadosos y diligentes a la hora de tomarlas. Añadiré algo más. No juegue con la eternidad. No juegue con la eternidad. Le voy a decir qué nos separa a nosotros de la eternidad. Un latido. Mire que estoy tocando mi corazón y este está latiendo muy bonito. Pero llegará un momento que ese corazón dejará de latir. Mis signos vitales desaparecerán. Cerraré mis ojos entonces y abriré mis ojos en la eternidad. No juguemos con la eternidad. Si usted es salvo, glorifique el nombre de Dios como hijo de Dios. Si usted tiene dudas en cuanto a su salvación, arregle su condición espiritual con Dios. Si usted tiene dudas acerca de dónde pasará la eternidad, reafirme su decisión en Jesucristo, porque la decisión la sentencia es definitiva. No hay segunda oportunidad, no hay momento de retroceso, no hay un tiempo en el cual diga, ay, la regué, hoy Señor te pido perdón, sácame de ese lugar de tormento. No lo habrá. No juegue con la eternidad, porque es definitivo. Número 2, hablemos de la eternidad del castigo, porque hay una eternidad en ese castigo. ¿Cómo será esto? Bien, no solo es irreversible el juicio futuro de los no creyentes, sino que su castigo es eterno, es para siempre. Ese castigo es eterno. La Biblia afirma entonces del castigo de los incrédulos, de los malvados, de quienes no se arrepintieron de su pecado, será permanente y será para siempre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla acerca de esto. Isaías 66, 24. Mire que dice Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Marcos capítulo 9, versículo 43 y 45. Dice Jesucristo: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, dijo Cristo. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. Mejor es que entres manco, cojo o ciego y que se pierda tu alma, dice, porque ahí será entonces el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde nunca el fuego se apaga, dice, el gusano de ellos nunca muere. Ahora,
quiero ir contigo porque es necesario que lo toquemos a Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 28. Si usted apunta todas estas citas bíblicas, que sería bueno que lo hiciera, le servirán y nos sirve mucho. Escuche, por favor, estamos en Mateo capítulo 10, versículo 28. Verso 28 dice la palabra de nuestro Dios en el verso 28. ¿Qué dijo Jesucristo? Y no temáis, lea conmigo, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquí hay una palabrita que algunos han malinterpretado y que la han encajado como los adventistas en una falacia y tergiversar la palabra de Dios. Ahora, le explico cuál es esta palabra. Es aniquilación total o aniquilación del alma, aniquilación totalmente. ¿Por qué? Porque escuche qué dice este versículo, capítulo 10, versículo 28. Dice el 28, usted lo leyó, gracias, y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, estaba hablando a sus discípulos, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede, esta es la palabra, y esta palabra estriba para que algunos entonces tergiversen la palabra de Dios. Destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde, perdón? En el infierno. Y hay una doctrina, fuertemente una corriente de doctrina, y esta la tomaron los adventistas para hablar de aniquilación. Y que cuando se habla de aniquilación, bien, que la persona que muere actualmente va a ese castigo eterno, pero llega un momento que en ese castigo eterno Dios lo aniquila totalmente, porque dice que Él va a destruir el alma y el cuerpo en el infierno, se aniquila. Ahora bien, gracias damos a Dios que se escribió en griego, y la palabra aquí en griego es la palabra apolesai. Apolesai del griego significa arruinar, perder o llevar a perdición, o está hablando de una pérdida definitiva. Entonces no está hablando, porque nosotros en el español cuando usamos la palabra destruir significa para nosotros como aniquilar, darlo por muerto, finiquitar, etcétera. Nosotros lo tomamos así, pero en el griego, hermano, la palabra destruir, que la toman de la palabra apolesai, significa arruinar, perder o llevar a la pérdida. Ok, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Más bien temed aquel que puede arruinar, perder o llevar a la perdición definitiva a sus almas. A él teman. A los hombres no, porque los hombres pueden matar tu cuerpo, pero teme a aquel que tiene todo el poder, toda la autoridad para arruinar tu alma en un lugar de tormento. Teme a él. A veces nosotros le tenemos más temor al hombre, le tenemos más temor al qué dirán, le tenemos más temor a las enemistades, le tenemos más temor al desprecio, al menosprecio de la gente. Deberíamos temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, arruinar y llevar a una perdición definitiva al alma. Este es el lugar de tormento del cual menciona la palabra de Dios. Además, hay ciertos versículos de la Biblia que me hablan de esa eterna perdición que el hombre sufrirá, el inconverso. Hay ejemplos como Isaías capítulo 33, versículo 14, para aquellos judíos que no creen que existía el infierno y que el infierno ya existe. Cuando a Jesucristo hablaba del infierno, ellos decían que no hablaba del lugar de tormento. Ya Isaías habla acerca del lugar de tormento. Escuche qué dice Isaías 33, 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es una pregunta. Jeremías 17, 4. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Por fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá.
Tenemos Mateo 18:8, Mateo 25:41, Judas 7, Daniel 12:2, destrucción, segunda de Tesalonicenses 1:9 y Apocalipsis 14 del 11 al 13, Apocalipsis 20 al 10 y Mateo 25 del 31 al 34. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Versículo 45, y ellos entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hablábamos hoy en la mañana acerca de esto. Quien tiene a Jesucristo hace buenas obras, testifica que es salvo a través de la transformación del Espíritu Santo que Dios ha hecho en nosotros. Los frutos dan evidencia que usted y yo, o las buenas obras dan la evidencia de que somos salvos. Amén. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Bien, cuando tú asististe a alguien en la cárcel, cuando tú cubriste a alguien que necesitaba y cuando tú diste de comer al hambriento, lo hiciste a mí. Pero apartará, dice los versículos que estamos tratando, apartará a los de la izquierda, los apartará a un lado y a los de derecha a otro lado. Y a los de la derecha les dirá entonces: venid, hijos benditos, hijos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo. Estos son quienes han sido transformados. Pero los malos irán de mal en peor, haciendo maldad, viviendo en indiferencia. Y se acordarán de todo esto. A propósito, ¿has hecho alguna caridad en esta semana? ¿Has hecho algo bueno por alguna persona? Mira cómo nos cuesta cuando no debería hacerlo. Quien tiene a Cristo tiene el amor de Él en su corazón. Amén. Mira que no nos debería costar hacerlo. Y esto es una evidencia si usted y yo somos salvos también. Los malos son aquellos que no asisten a quienes necesitan y quienes no tienen a Cristo en su corazón. Se plantea lo siguiente, estimado hermano, hermana. ¿Qué tipo de Dios es aquel que no está satisfecho con un castigo finito? Porque esto sí lo plantean los incrédulos, los ateos, sino que hace que los humanos sufran eternamente. Ellos piensan que es ir más allá de lo que exige la justicia. Parece implicar un terrible deseo de venganza de parte de Dios. El castigo parece muy desproporcionado respecto al pecado, ya que supuestamente todos los pecados son actos finitos en contra de Dios. Ellos plantean esto. Ahora déjeme decirles lo siguiente. ¿Cómo encaja la creencia de un Dios bueno, justo y amoroso con el castigo eterno? ¿Cómo encaja esto? ¿Cómo usted puede predicar, enseñar, hablar a las personas de que Dios es amor, de que Dios es justo, que Dios es misericordioso y decirle a la persona: Dios te ama, pero hay un castigo eterno? ¿Cómo un Dios de amor, cómo un Dios justo puede mandar a las personas al infierno? Ojo con lo que vamos a resolver ahora. Porque quizá las personas están pensando esto: Diosito es amor y Diosito es amor. Él no tiene por qué mandar a nadie al infierno. Déjeme decirle que Él no manda a nadie al infierno. Nadie, absolutamente nadie. Ahora, aquí lo que yo quiero plantearte es lo siguiente, y esa es la cuestión: ¿cómo encaja la creencia de un Dios bueno, justo y amoroso con el castigo eterno? Vea que esto concierne a la esencia misma de la naturaleza de Dios. Hablamos de que el infierno no es compatible con el amor de Dios. No lo es, pero sí es compatible con la justicia de Dios. Amén. Dios es un Dios justo. Es justo. Es misericordioso.
Pero el hecho de que el infierno, como se entiende a menudo, parezca ser incompatible con el amor de Dios, la Biblia misma afirma que Dios es perfecto, santo, justo y amoroso en primer lugar. Y esa es una primera respuesta que usted le da a aquella persona que solamente busca de alguna manera desdeñar el juicio de Dios. El primer punto, ¿cuál sería? La gravedad del pecado no se mide únicamente por la duración del acto, sino por en contra de quien se comete el acto. El pecado es una rebelión franca y abierta contra un Dios íntimamente santo y creador de toda la vida. Cuando el hombre peca, está en contra de Dios y se está rebelando en contra de Dios. No es simplemente romper una regla, sino rechazar al dador de la vida y de todo el bien. Cada vez que el hombre peca, hay un factor infinito, invariablemente está implicado. Todo pecado es una ofensa contra Dios, el levantamiento de una voluntad finita contra la voluntad de un ser infinito. Cuando el hombre peca, no peca contra el ser humano, peca contra Dios. Número 2, la condenación no se presenta como un acto de venganza impulsiva. La Escritura dice que Dios no quiere que ninguno, sino que todos. Él mostró su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan lo dice explícitamente porque él dice lo siguiente en su primer carta, capítulo 4, versículo 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo te ama. Y la manera que Él te mostró su amor, Dios, fue enviando a su Hijo. ¿Quién dio el paso principal, primero, para redimirnos? ¿Nosotros? Pues Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo Jesús. Pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran ¿qué? Malas. Eran los hombres quienes tomaron la decisión. ¿Qué estamos aprendiendo hasta aquí? Es decir, antes del juicio, Dios ofrece misericordia y un camino de reconciliación. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo a través de Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Lo he ilustrado ya en alguna ocasión y me gustaría hacerlo. Dios el Padre, la humanidad perdida en su pecado y muerta en su delito y pecado, ¿cómo iba a reconciliar Dios a la humanidad perdida y condenada por su pecado? Bien, aquí está la cruz. Dios tomó la cruz, Cristo tomó la cruz y estando Él en la cruz hizo esto, tomar la mano del Padre Celestial y unirla con la humanidad. En la cruz, Cristo tomó a la humanidad y tomó la mano del Padre y nos unió. El paso lo dio Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por nosotros y nos redimió de la condenación eterna, nos dio vida eterna. Hablamos que la cruz finalmente demuestra que Dios no se complace en el castigo. Dios no se complace en castigarnos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan 14:6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Él. Yo soy el medio, yo soy la única puerta, yo soy el único por el cual tú puedes ser salvo, y es Cristo Jesús. El juicio eterno refleja, como número 3, que la decisión del ser humano respecto a Dios tiene consecuencias permanentes. Quien rechaza definitivamente a Dios, rechaza también la única fuente de vida, de verdad y de gozo.
he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El hombre no quiere abrir, el hombre no quiere arrepentirse, el hombre no quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Y bien, ¿sabe que Dios creó a los seres humanos para que estuvieran en comunión permanente con Él? Y proporcionó los medios a través de los cuales tener una comunión con Él. Vea la cruz, ubíquese en la cruz. Mas el hombre rechazó todo esto, porque Dios le dice al hombre: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios perdona a todo aquel que se acerca a Él. Amén. Dios nos perdonó cuando estábamos bajo pecado. Dios nos dio vida eterna. Amén. Como dijo C.S. Lewis, escuche, creo que va a aparecer ahí. El pecado es el hombre diciéndole a Dios a lo largo de su vida: vete y déjame solo. El infierno es Dios diciéndole finalmente al humano: puedes tener lo que deseas. Es Dios dejando a la persona sola tal como ella elige estar. Al final de cuentas, ¿quién toma la decisión? El hombre, el ser humano. Por último punto. Ya por último, hablemos de los grados del castigo eterno. A algunos les sorprenderá este punto, porque hasta aquí algunos dirán: pastor, ¿hay grados en el infierno, en el lugar de tormento, en el lago de fuego? ¿Hay grados de castigo? Se va a sorprender con lo que vamos a responder ahora. Mire, deberíamos observar finalmente que en las enseñanzas de Jesús, de nuestro Señor Jesús, sugiere que hay grados de castigo en el infierno. Sí, por supuesto que sí. Y me preguntará: ¿cómo es esto? Nunca lo había oído. Esto es algo nuevo para mí y también para mí. Pero le voy a decir cómo, de qué estamos hablando, y haré la aclaración en su momento. Vamos a Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 21. Mateo 11, versículo 21 al 24. Escuche, por favor, lo voy a leer, me es necesario leerlo, y voy a leerlo desde el versículo 21 al 24. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también, me perdí otra vez, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, escuche bien, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora, para entender un poquito de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo, acompáñenme a Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. ¿De qué habla el versículo 47 y 48? No pierda la idea, por favor, no pierda el hilo de Mateo capítulo 11. Vea qué dice el versículo 47 y 48. Bien, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ojo, aquí viene de lo que estamos hablando.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, escuche, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay un principio, y aquí quiero que usted me preste toda la atención posible y ruego a Dios yo explicarle lo que trato de transmitirle. El principio aquí parece ser que el de cuanto más grande es nuestro conocimiento, escuche, mayor es nuestra responsabilidad. Mayor será nuestro castigo si no cumplimos con nuestra responsabilidad en cuanto a responder a una salvación por gracia en Cristo Jesús. Aquí traté de colocar un versículo que en alguna ocasión nosotros lo hemos estudiado y está en Hebreos capítulo 10 versículo 26, porque si pecaremos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más juicio por nuestro pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar al adversario. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto que estamos acomodando hoy? Estamos diciendo claramente que aquel que recibió el conocimiento de la verdad, aquel que recibió, escuchó, supo del evangelio, mas no se arrepintió, mas no hizo las paces con Dios, mas no se despojó del pecado, tendrá mayor culpa en toda la eternidad. Hay muchos que conocen, pero pocos han entendido qué es ser salvo. Viven sin renunciar al pecado, creyendo que son salvos por cuestión de tiempo, de tradición o de herencia familiar, cuando se trata de creer lo que uno ha vivido en la experiencia personal con Cristo Jesús. La salvación no es por tradición. La salvación no es por confesión. La salvación no es porque yo hice una oración y ya soy salvo. La oración es una regeneración, es una transformación y es de un cambio de muerte a vida. Esta es salvación. Esa es salvación. Podría ser que los diferentes grados, y aquí viene la explicación, podría ser que los diferentes grados de castigo en el infierno del cual yo estoy hablando ahora no sean tanto un asunto de circunstancias objetivas, aclaro, como de consecuencias subjetivas de la pena de estar separados de Dios cuando se tuvo la oportunidad de estar por la eternidad con Él. ¿Me entiende ahora? El grado más terrible que sentirá la persona que vino a un templo, que escuchó la palabra de Dios, que se rió del evangelio, que se burló de la salvación, que no creyó al predicador, que no creyó en este bendito libro, será en la culpa que él tendrá en toda la eternidad. Cuidado con jugar con la eternidad. Cuando esto deje de latir, pues está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Describamos algo que el hombre recibe como condenación en el infierno, en el lago de fuego. Es Dios dejando a un ser humano pecador con el carácter particular que la persona formó para sí mismo en la vida. La miseria que experimentará teniendo que vivir eternamente con el malvado de uno mismo será proporcional al grado de conciencia que se tuvo de que se estaba haciendo exactamente cuando se escogió hacer el mal, rechazar la gracia de Jesucristo y aceptar el pecado. La decisión es tuya. Si tú eres salvo, bendice el nombre de Dios. Si tienes problemas en cuanto a tu salvación, arregla tu relación con Dios.
¿Cuándo he de morir yo? No sé, pero te digo algo, y no lo digo porque me vaya mal en esta vida. Me gustaría estar con Cristo. Pastor, ¿lo está diciendo de verdad? Sí, y Dios me es testigo. No por lo malo que me vaya en esta vida. Me está yendo bien, gracias a Dios. Mis hijos están siendo bendecidos por Dios. Tengo un matrimonio estable. Tengo el privilegio de servirle a Dios. Pero si me preguntas qué deseara yo, es estar con Cristo. ¿Qué decisión tomarías? Hay un camino. Hay un camino para escapar del infierno. Y ese camino es Cristo. Amén. El infierno existe, pero Dios te ofrece un camino de salvación. Y ese es Cristo Jesús. Apocalipsis 21, 7 y 8. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escuche bien lo que voy a mencionar porque ya estamos cerrando. Sin la realidad del infierno, el Salvador no tendría propósito. Lo dejamos así. Sin el Salvador, el cielo sería inalcanzable. Ahora entiendo por qué vengo. Ahora entiendo por qué alabo el nombre de Dios. Ahora entiendo por qué yo estoy dando gracias a Dios. Las decisiones que tomemos en esta vida gobernarán nuestras condiciones futuras durante todo el periodo de nuestra existencia, tanto en esta tierra como en la eternidad. Y las condiciones de esta vida, como dice Pablo, son transitorias, son relativamente insignificantes cuando nosotros tenemos cosas preciosas en la eternidad. Ver a Jesucristo, ver al que murió por nosotros en la cruz del Calvario, estar allí, ver sus heridas en sus manos, ver sus heridas en su costado, acercarme a Él y decirle: gracias porque diste tu vida por mí. Gracias porque gracias a tu sacrificio yo estoy en este lugar. Y es para vida eterna. ¿Sabe por qué usted y yo alabamos el nombre de Dios? Y nadie lo va a entender. ¿Sabe quiénes entienden por qué tienen que alabar el nombre de Dios y glorificar su nombre? Los que ya son salvos. Los no salvos no les nace alabar el nombre de Dios. No quieren venir al templo, no quieren escuchar la palabra de Dios, les es aburrido, les es tedioso, les es cansado, les es fastidioso, no quieren tener relación con Dios. El que es salvo alaba y glorifica porque Cristo dio su vida por él. Y es salvo. Terminamos. Si usted es salvo, bendiga el nombre de Dios. Porque la muestra del infierno, cuando hablamos de infierno, hablamos entonces que Él impulsó a Jesucristo a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, para rescatarnos del infierno. Gloria sea su nombre. Termino. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Por favor, le invito a que vaya ya conmigo. Capítulo 5 versículo 9. Y estaba buscando varios pasajes. Yo creo que este es uno apropiado para terminar y sellar con esto. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tu pastor te anima, tu pastor te exhorta para que alabes y bendigas al que te rescató de las llamas del infierno, que es Cristo Jesús. Ya sea
que muramos, vamos a vivir juntamente con Él. Él murió por nosotros, ya sea que velemos, habla de los que estaban todavía vivos en la iglesia de Tesalónica, o que durmamos, vamos a vivir juntamente con ¿quién? Con Él, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Termino. La existencia del infierno nos recuerda nuestra necesidad del Salvador, y la obra del Salvador nos abre las puertas al cielo. Bendito sea su nombre. Oramos. Padre Dios, te damos gracias por esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es fuente de vida eterna, Dios. Si hoy tenemos que arreglar nuestra relación contigo, es tiempo que lo hagamos, Padre.